Bienvenidos a la capacitación de identificación de peligros, evaluación de riesgos y su control. En la presente diapositiva tenemos una imagen donde estamos observando que hay dos personas realizando una actividad. Ahora viene la pregunta hacia esto. Compañeros, ¿ustedes creen que esta actividad que están realizando está bien hecha? ¿Se está realizando de buena forma? Analicemos un poco. Bueno, vamos a empezar con la definición de peligro. Bueno, el peligro es toda situación o característica intrínseca o propia de algo capaz de poder ocasionar daños, no solamente a las personas, sino también ya engloba lo que son parte de los equipos, procesos y medio ambiente. De manera más simple, es todo aquello que nos rodea que nos puede hacer daño. Esa es la definición de peligro. Bueno, ahora vamos a proceder con la definición de riesgo. El riesgo es la probabilidad de que este peligro que nosotros hemos identificado se pueda materializar y pueda generar condiciones como daños, como lo hemos mencionado, a las personas o equipos o el medio ambiente. Vamos a detenernos un poco y vamos a dar unos ciertos ejemplos. Con el tema de la inseguridad, por ejemplo. Todos los lugares son peligrosos, pero sin embargo, ciertas zonas van a ser mucho mayor riesgosas que otras. Poniendo un ejemplo claro, supongamos que uno de nosotros esté caminando, conversando por celular en una zona de Miraflores y otra en la zona del Callao. Obviamente, todos los lugares son peligrosos, pero el mayor riesgo por índice de delincuencia, obviamente, va a ser la zona del Callao. Entonces, a eso definimos como peligro y riesgo. A ver, compañeros, tenemos ahora esta imagen. En esta imagen podemos apreciar que tenemos una retroexcavadora, ¿no?, colocada en cierta posición, y debajo de ella tenemos a ciertos colaboradores o ciertos participantes de la obra que están teniendo un momento de descanso. Entonces aquí podemos apreciar claramente cuál es el peligro y cuál es el riesgo. Compañero, ¿cuál crees que sea el peligro? Correcto, ese es el peligro, ¿no? El peligro es la situación que se está generando, en este caso, la posición donde está puesta la retroexcavadora, ¿no es cierto? Ese es el peligro, ¿no? Y los colaboradores que están debajo de ella. ¿Y cuál es el riesgo que corren los colaboradores que están debajo de la retroexcavadora? Así es, ese es el riesgo. El riesgo que corren nuestros colaboradores o los colaboradores que están ahí en la imagen es que la retroexcavadora pueda caer sobre ellos, ¿no es cierto? O sea, el riesgo es de que los aplaste, que los triture y por consecuencia pueda resultar un hecho fatal. Eso es prácticamente la definición de lo que es el peligro y lo que es el riesgo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el control de riesgos. El control de riesgos ya es la fase final donde nosotros vamos a tomar ciertas medidas de control para poder establecer o poder reducir el riesgo, que es la finalidad de todo empleador, ¿no es cierto? Que nuestro trabajador pueda trabajar en ciertas condiciones de riesgo mínimas. Entonces, dentro del control de riesgos se van a establecer ciertas jerarquías que lo vamos a ver a continuación. Bueno, una vez vistas las definiciones de peligro, riesgo y medida de control, ahora vamos a establecer cuáles son los procesos para la elaboración de un IPRC. Primero comenzamos con identificar el peligro. Veo o analizo mi zona de trabajo y voy a identificar los distintos peligros a los cuales yo estoy expuesto. Posteriormente, voy a tener que evaluar el riesgo, porque cada peligro va a tener un riesgo independiente. Y luego, como se mencionó en la diapositiva anterior, procedo a las medidas de control. ¿Para qué? Para poder reducir yo el riesgo y que todo trabajador pueda trabajar de manera segura, sabiendo que los riesgos han sido reducidos de acuerdo a las medidas de control. Estos son los tres procesos para la elaboración de un IPRC.
Compañeros, ahora que ya hemos identificado y hemos tomado conciencia y conocimiento del proceso y la forma de cómo identificar un peligro, vamos a observar esta imagen que tenemos acá. En esta imagen hay tres colaboradores que están haciendo un trabajo determinado. Podemos identificar ahí las diferentes fuentes de peligro, ¿no? Que han sido generadas a través de nuestros mismos colaboradores o las mismas personas que estén realizando el trabajo. ¿Qué podemos identificar ahí? Primero que existe uno de los colaboradores que está trabajando sin zapato industrial y al ser una actividad que incluye equipos eléctricos, no están utilizando el zapato dieléctrico para evitar el tema de la conducción de corriente. Segundo, tenemos exceso de cables en el lugar, ¿no? Ante alguna emergencia que tenga el personal que evacuar la zona o salir, se podría tropezar, se podría caer y se podría generar un daño hacia la persona. Otro de los casos que puede haber es que tenemos al costado izquierdo, tenemos una máquina soldadora. Esa máquina soldadora está energizada, ¿correcto? Y si podemos apreciar bien el punto tierra y el punto positivo de esta máquina soldadora se encuentran sobre el piso. Ante alguna situación que haga que se puedan juntar estos dos polos, es posible que genere, ¿no?, un amago de incendio. Entonces aquí hemos identificado algunos peligros. Existen otros peligros que podemos identificar también, pero ya es una situación que se la dejamos a ustedes para que vayan pensando en qué peligros más pueden haber en esta imagen. Vamos a continuar con otra imagen y les voy a preguntar ahora a ustedes. Definan ustedes qué peligros podemos ver en esta imagen. Así es, el colaborador que está haciendo ese trabajo no está utilizando sus EPPs correctos. Se puede apreciar que no tiene una mascarilla, ¿no?, para protegerse, ¿no? Para protegerse la vista. La forma en cómo está realizando este trabajo ya en caliente, porque estamos viendo que hay chispas, ¿no?, con exceso de calor, producto del esmerilado de la soldada que está realizando, y estos están dando directamente ante los tanques de acetileno y de oxígeno que tienen ahí para realizar el trabajo. Por lo consiguiente hay otro peligro, ¿correcto? Vamos a pasar a ver otra imagen para seguir definiendo cuáles son los peligros y los riesgos. En esta imagen tenemos a dos colaboradores, ¿no?, trabajando según su criterio de la mejor manera y de la mejor forma. Sin embargo, podemos identificar acá un peligro. Esta persona está utilizando de andamio a un colaborador. Entonces aquí se genera un peligro de una caída de distinto nivel, ¿no? Por lo tanto, ahí se está generando también otra incidencia, que es que la persona esté utilizando su columna, ¿no? Entonces ahí hay otro peligro y el riesgo de que esa persona sufra pues un problema en la columna, ¿sí?, una desviación de discos, alguna alteración en la parte de la vértebra de la columna. Vamos a seguir viendo otra imagen para poder identificar más peligros. A ver, compañeros, y en esta imagen, ¿qué podemos identificar? Que tenemos una escalera que está montada sobre algunos envases de plástico, ¿no?, o de lata, dicho sea el paso. Pero está bien realizada la actividad, la forma en cómo están utilizando la escalera es correcta. Así es, no es una forma correcta ni adecuada de utilizar la escalera. Por lo tanto, ahí estamos generando también un peligro, ¿no? El peligro es de que la escalera pueda caerse, ¿no? Y el riesgo es de que la persona que esté sobre la escalera pueda caer, ¿no?, de cierta altura y pueda ocasionarse un daño
en el cuerpo, ¿no? Una ruptura de brazo, de pierna, ¿no? Hasta de columna, dependiendo de la posición y en cómo sea la forma en que esa persona caiga, ¿no? A la hora que ya se genera el accidente. Bueno, en esta imagen, compañeros, definitivamente, después de haber analizado y visto, y ya ustedes teniendo el conocimiento de lo que es peligro y riesgo, definitivamente en esta excavación lo que está haciendo este colaborador es una muy mala práctica, ¿sí? No podemos sujetar de esta forma, ¿no? Una piedra de esa magnitud o una roca de esa magnitud y de ese tamaño. Definitivamente ahí hay un peligro, ¿no? Un peligro de que la persona o la roca caiga y el riesgo es de que la persona pueda ser aplastada, ¿no? Puede ser golpeada, puede ser triturada por la caída de la roca, y no solamente la roca, sino también las partes que rodean la roca, que es bloques de tierra. Bueno, compañeros, ahora le vamos a seguir mostrando fotos para que ustedes puedan ir viendo, analizando y puedan sacar su propia identificación de peligros y su identificación de riesgos, ¿no? Aquí en esta foto tenemos a un mecánico que está haciendo un trabajo de mecánica definitivamente y está haciendo una mala práctica. También definan ustedes qué es lo que está haciendo mal este colaborador. Acá tenemos también otras imágenes donde están haciendo algunos arreglos y trabajos en altura, ¿no? Y definitivamente están haciéndolo de mala forma, sin tener todos los equipos, los EPPs y los medios necesarios para controlar, ¿sí?, este peligro y este riesgo en el caso de que no puedan ser cambiados o realizados de otra forma. Sigamos analizando estas imágenes, ¿no?, que son ya casi recurrentes, pero que suceden muchas veces en los talleres, sobre todo en los talleres pues, empíricos, ¿no?, en los talleres donde no hay un profesional en lo que es seguridad y salud en el trabajo, y lo realizan de esa forma, pero nos sirve para nosotros identificar los peligros, ¿no?, y los riesgos que conlleva de trabajar o de esa práctica, ¿no? Bueno, en esta imagen definitivamente podemos ver directa los peligros y los riesgos que conllevan, ¿no?, la forma en cómo están utilizando la energía eléctrica y la forma de cómo están colocando todos los conectores para poder hacer uso pues, de sus equipos energizados. Bueno, ahora procederemos con la evaluación de riesgos. Para evaluar los riesgos vamos a tener que hablar de dos criterios. Uno es la probabilidad en la cual pueda ocurrir el peligro, pueda materializarse debido al riesgo, y otra es la severidad, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la gravedad o la consecuencia de que este peligro se pueda materializar? Entonces, de acuerdo a estos dos criterios, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, como se había mencionado, el riesgo, para evaluar el riesgo se requieren dos criterios. Uno es el índice de probabilidad, cuán probable es de que este peligro se pueda materializar, y otro es cuán severo es, o cuál va a ser la gravedad o la consecuencia. Entonces tenemos una imagen arriba en la cual vamos a tratar de representar estos dos criterios. En los dos podemos ver pues que hay, ¿no es cierto?, una señora que tiene macetas, ¿no es cierto?, cerca al lugar de precipicio donde puede caer, ¿no es cierto?, en este caso las macetas. Entonces, la probabilidad de que esto se caiga obviamente que sí es alto. Entonces, esa probabilidad se va a multiplicar por la severidad, pero la severidad en ambos casos va a ser distinto. ¿Por qué? Porque no va a ser igual que una maceta caiga de un primer piso a un tercer piso, ¿no es cierto? Obviamente que si una persona pasa por ahí y le cae una maceta desde esa altura, va a tener sí lesiones que no puedan ser de gravedad. Sin embargo, si hablamos de un tercer piso y esta maceta le cae a una persona, ya podemos hablar de lesiones graves o hasta una fatalidad.
Entonces, se va a multiplicar estos criterios y vamos a tener el riesgo. El riesgo va a ser alto o bajo dependiendo cuán probable es que este peligro se materialice y la severidad o consecuencia de que esto pueda ocurrir. Compañeros, ahora que ya hemos entendido qué es el índice de probabilidad y el índice de severidad, vamos a profundizar un poco más en este concepto o en estos conceptos. ¿Qué significa la probabilidad o cuál es el índice de probabilidad? Esa es la cantidad de veces que se presenta un evento en un tiempo o en un periodo específico. ¿Qué quiere decir esto? En base a la explicación anterior, ¿no?, de la caída de las macetas, vamos a definir un escenario. Vamos a definir en una semana cuántas veces se va a presentar o se puede presentar este evento. Cuántas veces durante la semana la señora se va a acercar a su ventana y cuántas veces se va a caer la maceta. Una vez que ya identificamos la cantidad de veces que se cae la maceta en este periodo de tiempo, es donde vamos a tener nuestro índice de probabilidad. Esto multiplicado por el índice de severidad, ¿no? Entendamos como índice de severidad es la consecuencia de un evento específico que representa el costo del daño, la pérdida o la lesión. En este caso vamos a revisar la pérdida, ¿no? Pérdida, podremos decirlo del tema material o del tema personal. Es posible que a la hora que caiga la maceta, vamos a suponer o a crear el escenario de que le caiga en el pie, de tal forma que la persona pues o se le triture parte de los dedos y que pueda perder estos dedos, ¿no? Esta parte de los miembros, ¿no? Así también el costo que implica el daño, ¿no? Tanto del tema material como del tema físico, cuánto va a costar pues al señor volverle a reconstruir la parte afectada, ¿no? Y si es una pérdida definitiva, entonces será... Ahora que ya sabemos un poco más con respecto a los índices de probabilidad y de severidad, vamos a revisar cómo damos con el resultado de la magnitud del riesgo, cómo entendemos, cómo hacemos para sacar la magnitud del riesgo, ¿no? Nos explica aquí que para obtener la magnitud del riesgo se deberá combinar la severidad de la consecuencia, ¿no es cierto?, si es que se llega a materializar el riesgo, ¿no?, con la probabilidad de que ocurra, ¿correcto? Entonces nos orientamos a la tabla que tenemos aquí al frente y podemos identificar una parte que es de color verde, donde están ciertos números involucrados. Tenemos la parte que es color amarillo y la parte que es color roja, donde también tienen ciertos números que están involucrados para cada color. ¿Cómo sacamos la magnitud del riesgo? Nos dice la presente tabla que el resultado de la magnitud se determinará si el riesgo que estamos evaluando es de 1 a 3, es un riesgo aceptable, ¿no?, la magnitud del riesgo aceptable, de 4 a 6 tolerable y de 6 a 9 no aceptable, ¿correcto? Entonces, si nosotros vamos y revisamos en la tabla la unión de la letra A con la letra Z, nos va a dar el número 9, ¿correcto? Si el número 9 nosotros nos vamos a leer la tabla y nos dice que de 6 a 9 no es aceptable, quiere decir que esa magnitud del riesgo no es aceptable. Así es, y así podemos jugar con las diferentes variables de la tabla combinando como ejercicio, por ejemplo, la letra D con la letra X, que nos da como resultado el número 4 y nos dice que, según la tabla, de 4 a 6 es tolerable el riesgo o la magnitud del riesgo. Es así, compañeros, como podemos sacar y definir y determinar la magnitud del riesgo. Vamos a ejercitarnos un poquito más para ver lo que es la consecuencia, ¿sí? Vamos a identificar o podemos ver esta imagen, ¿no?, donde hay una camioneta con una persona trabajando bajo de ella y esta camioneta está sostenida pues por dos palos, ¿no?, dos maderos. A ver, vamos a empezar a identificar. En peligros, ¿qué tenemos? Un vehículo que está suspendido, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos identificar como peligro? Que hay un derrame de líquido, ¿no? En este caso podría ser aceite o combustible. Otro peligro
que podemos identificar es la postura inadecuada de la persona que está haciendo la reparación. ¿Estamos? Ahora, a esos peligros, ¿cuál es el riesgo? Si tenemos un vehículo suspendido, el riesgo que puede pasar es aplastamiento, ¿no? Que el colaborador que esté ahí, por X motivos, el carro caiga y la persona sea aplastada. Tenemos también el otro riesgo, que es la explosión por contacto con chispa. Si tenemos el peligro que se ha derramado el combustible, el riesgo es que ante cualquier chispa, porque en la parte de atrás vemos una máquina soldadora, ¿correcto? No, a la exposición del combustible con el contacto de la chispa puede haber una explosión. Ese es el otro riesgo. Vamos a ver qué otro riesgo hay. El esfuerzo en la zona lumbar, ¿no? Si nuestro colaborador, o en este caso esta persona que está haciendo el trabajo debajo del carro suspendido, tiene una postura inadecuada, no está todo doblado bajo el carro, va a generar un sobreesfuerzo en la zona lumbar, por lo tanto va a resultar con ciertos dolores. Vamos a revisar cuáles son las consecuencias, ¿no? Las consecuencias en sí. Si el carro está suspendido y cae y aplasta a nuestro colaborador, la consecuencia sería fracturas, ¿no?, en el cuerpo, o incluso llevarlo hasta la muerte. Si dentro de los peligros tenemos un derrame de líquido combustible, el riesgo es la explosión por contacto con chispa, la consecuencia sería quemadura, o por la explosión también podría llegar incluso a la muerte, ¿sí? Ahora, si el peligro es postura inadecuada, el riesgo es esfuerzo en la zona lumbar, la consecuencia sería una enfermedad que se llama lumbalgia, ¿no?, que son dolores en la espalda y en toda la zona lumbar. Así es, compañeros, entonces aquí hemos entendido un poco más con respecto a las consecuencias. Revisemos un poco lo que es los controles. Nos dice que la determinación de controles se realiza de acuerdo a la naturaleza del peligro identificado, tomando en cuenta la siguiente jerarquía de controles operacionales. Entonces tenemos en esta gráfica desde el menos efectivo hacia el más efectivo de los controles, ¿no? Como menos efectivos tenemos a los EPPs, controles administrativos, subimos en la escala, controles de ingeniería, seguimos subiendo en la escala, sustitución y eliminación como los más efectivos. La eliminación, dice, consiste en remover el peligro totalmente, que es lo que veníamos explicando. Esto implica cambiar permanentemente la actividad que genera el riesgo. ¿Estamos? Si nosotros, por ejemplo, en la imagen vemos que todos los días pasamos por esa tablita, lo ideal sería de repente quitar la tabla, ¿no? Porque genera un riesgo, poner algo más consistente, ¿correcto? El otro tema sería la sustitución, que está ligado con la eliminación, ¿no es cierto? Estábamos revisando en la imagen anterior, ¿no?, que también la tenemos aquí hacia la izquierda. Consiste en remover el peligro totalmente. Esto implica cambiar permanentemente la actividad que genera el riesgo. ¿Qué quiere decir? Que esa tablita por donde pasábamos todos los días, ¿no?, y que abajo había un hueco, tenemos que removerla, cambiarla o sustituirla por algo más consistente, que es lo que veníamos hablando, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ya hemos cambiado, se ha cambiado esa tablita por donde pasaba la gente por un puente, ¿no?, más sólido y con barandas hacia los costados para evitar, pues, que el peligro sea más inminente, ¿no? Definitivamente todavía hay peligro ahí, pero se está mitigando en su máxima expresión. Después tenemos los controles de ingeniería, y acá tenemos dos imágenes en las cuales podemos ver exactamente cuáles son los controles de ingeniería. Dice, son los cambios estructurales en el ambiente de trabajo, ¿no?, los procesos que forman una barrera adicional de protección entre el peligro y el trabajador, ¿no? Se reduce o se aísla la cantidad de energía también que puede hacerse. Entonces, en estos controles de ingeniería vemos dos imágenes, ¿no? Una imagen, estamos en un socavón o en una mina, donde hay un colaborador que está trabajando entre la mina, pero los soportes, ¿no?, de toda la parte de la tierra, de la parte de arriba, son simplemente a través de maderos.
con los controles de ingeniería cambiamos estos soportes por una estructura un poco más sólida, ¿no? De material de repente noble o de fierro en ciertas cantidades y magnitud, en la cual nos haga pues una barrera de protección adicional. Tenemos los controles administrativos. ¿Qué quiere decir controles administrativos? Consiste en reducir la exposición al peligro a través de procedimientos instructivos, instrucciones y entrenamiento. Estamos lo que veníamos conversando también hace un momento. Con respecto a ello, son todos los procedimientos que se dan para poder trabajar de forma adecuada, ¿no? Y poder realizar una actividad sin el riesgo de exponernos al peligro. Después de ello tenemos los EPPs, ¿no? Estos deben ser utilizados como último recurso de manera conjunta con otros controles. Es decir, si nosotros ya tratamos de eliminar el peligro y no lo logramos porque necesariamente tenemos que trabajar en esa área. Vamos a sustituir el peligro, de repente sí, podemos sustituir alguna parte, pero no totalmente. Nos vamos a los controles de ingeniería, el control de ingeniería por ahí refuerza algunos aspectos, ¿no? Generamos procedimientos, ¿no? Escritos para poder realizar y damos capacitación a nuestra gente para que pueda realizar la actividad con el peligro existente, ¿sí? ¿Y qué más tenemos que hacer? Dotarlos de equipos de protección del personal, porque ellos van a seguir trabajando en presencia del peligro, pero con ciertos equipos de protección para evitar que ellos se lastimen, ¿no? Para evitar que el peligro se materialice, ¿no? Que el riesgo se haga una consecuencia mayor. Entonces, para eso son los EPPs en este sistema de control. Compañeros, los quiero invitar a leer esta frase: todo peligro no detectado ni corregido a tiempo puede ser causa de la próxima fatalidad, ¿no? Esto es lo que hemos querido brindarle en esta capacitación. Esta es una frase de Frank Bird. Compañeros, hasta aquí la capacitación de IPRC. Quiero agradecer a nuestro analista de seguridad y salud en el trabajo, el señor Víctor Abarca Escalante, quien ha colaborado con nosotros para realizar la presente capacitación. Gracias por su tiempo y hasta la próxima capacitación.